No saben el gusto que me da, el placer de conversar con un amigo de añazos, y cada vez que nos encontramos nos andamos felicitando. Félix Yanqui Pacha Pazzi. No sé por dónde entrarle. Le entramos por el tema de los charangos, del periodismo, de lo digital. Hablamos de antes, hablamos de ética, hablamos de lo que fue, de lo que será el periodismo. Félix Yanqui Pacha, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Gracias por la invitación y también muy buenas noches a su numerosa audiencia. Bueno, te agradezco mucho. Les pongo como antecedente que Félix Yanqui Pacha Pazzi ya sabía, presumía, medía la temperatura de lo que iba a venir. Es el periodista que en primer lugar aquí en la ciudad de Sucre propuso un periódico digital, Sucre Press. Es así como se llamaba o llama el periódico digital. Se llama, sí, sí. Se llama. Se llama. ¿Y cómo así se te ocurrió? Porque todos estábamos todavía con el papel, con el cassette, estábamos metiéndole algo a la computadora, pero tú dijiste, no, esto es lo que viene, ¿no? Sí, efectivamente nos reunimos 3 personas. 3. Mario Ugarte, Willy Martínez y el suscrito. Y dijimos, ¿qué hacemos? Las notas que escribimos no las publican. Yo también tuve problemas en varios medios porque tenía ideas propias y no iba con la línea de los medios. Entonces me cortaban, como decíamos en el lenguaje periodístico, me capaban las partes importantes. Ajá, entonces, las que dolían. Las que más dolían, por supuesto. Sí, claro. Porque le quitaban la esencia, el objeto mismo del comentario que hacía, porque hasta hace unos 15 años específicamente yo me dedicaba a hacer comentarios, a escribir comentarios, como tú sabes, ha sido muchísimo tiempo radio, para editorialista de Radio La Plata, en fin. Entonces se nos ocurrió reunirnos un día ahí frente al mercado. Había un localito donde servían comidas, etcétera, del señor Lía. Ya. FM, frente al mercado. FM, exactamente. Sí. Y Willy Martínez dice, ¿qué hacemos, hombre? ¿Qué hacemos? Bueno, como está entrando la nueva tecnología de la comunicación, no solo a Bolivia, sino a todos los países del mundo, diseñamos un periódico digital. Manos a la obra. Averiguamos quién nos los puede construir, averiguamos una cosa, otra cosa, el dominio, la administración, etcétera. Bueno. Que esas cosas eran medio extrañas. Medio extrañas, ¿no? Nosotros ignorantes, porque el celular era solo teléfono, no tenía ninguna otra función. No, era teléfono móvil, ¿no? Teléfono móvil, nada más. Claro, servía para llamar. No servía para tomar fotografías, para nada más. Era un teléfono tonto. Claro, ahora es el teléfono inteligente. Inteligente, correcto. Bueno, entonces encontramos un señor que no está ya acá, vive en Cochabamba. Nos dice, yo puedo diseñárselos, pero ustedes tienen que darme el formato para que yo lo transfiera a lo digital. Así lo hicimos, y era muy humilde, muy elemental. Sí. Bueno, luego compramos el dominio. El dominio esas veces nos costó... Ahora es moneda corriente, el lenguaje común, el dominio, todo eso. Ese tiempo, el dominio, ¿qué es el dominio? Por eso, es un dominio. Consulté con un amigo que es ingeniero, que trabaja en la universidad, el amigo Ángel Baspineiro. Ya. Y él me dijo, sí, cómo no, a ver, vamos a hacer los contactos. Los contactos duraron 1 semana, 2 semanas, hasta que al final se concretó. Bueno, medio extraño esto, se reunieron entre ángel y demonios para crear un periódico con dominios y todo eso. Sí, entonces salió el periódico, muy elemental, y poco a poco hemos ido perfeccionando. Ya. Ahora las tecnologías han avanzado mucho más, es más fácil. Y bueno, es humilde, es muy modesto porque... ¿Y a quién se le ocurrió Sucre Press? Porque el Press hay en varias partes, varios lugares del mundo. Bueno, casi salió inmediatamente, ¿no? El Sucre Press. Sí, fue una idea del señor ese que nos hizo
la transferencia del diseño que hicimos en papel, nos los transfirió al digital, al ámbito digital, y él nos dijo, pero de una vez si es de Sucre Press. Claro. Así de sencillo. Salió de manera automática. Automática. Félix, lo que estás aquí diagnosticando, antes a alguien se le ocurría una idea, a Félix, a Mario, a Pedro, a Ivana, a quien sea, tenía que ir al Correo del Sur o al periódico Última Hora o al periódico Presencia, al periódico La Razón, para decir, mira, ¿qué te parece? ¿Me publicas o no me publicas? Bueno, esto no va con nuestra línea editorial, no publicamos, o esto sí va con nuestra línea editorial, sí, pero la última parte tendrías que modificar, darle una maquillada, etcétera. Pero, Félix, eso es lo que se piensa ahora, es por eso que ahora ya no se necesita de un periódico, ya no se necesita de ir a la radio, y bueno, ya no se ruega para decir, publicame esto, sino ya la gente publica de por sí, porque tiene sus plataformas. ¿Cómo ha cambiado el periodismo, no? En realidad el periodismo no ha cambiado, lo que ha cambiado es la tecnología. Las nuevas tecnologías de la comunicación realmente han revolucionado el sentido que debía tener, o que tenía el periodismo. Antes el periodismo había que recabar la noticia en las calles, ir a la redacción, redactarla y después transformarla y de acuerdo a la línea del periódico había que acomodarse, en fin. Era toda una burocracia. Hoy ya no es así. No sé si ustedes han leído en alguna red nacional, en un banner o un subtítulo dice, yo periodista. Y el locutor dice, mande todo lo que está ocurriendo en su comunidad y se lo vamos a publicar, porque usted puede ser periodista. ¿Ya? Cualquiera puede ser periodista. Yo periodista, Yo sí. periodista, sí. Sí. Usted sí. Periodista, periodismo ciudadano, periodismo desde la calle, usted también es periodista, dice eso. Claro, pero desde nuestro punto de vista eso tampoco es correcto. Evidentemente la gente, los que están en las plataformas, los que tienen sus dominios, pueden publicar noticias, pueden publicar información desde su comunidad, desde su institución, etc. La diferencia está en que mucha gente utiliza esos medios para desnaturalizar la labor del periodista. Pero es una partecita, ¿no? Es una partecita. Si alguien ve un accidente, bueno, toma fotografía y puede publicar. Bueno, pero esa es una parte, digamos, una parte muy chiquitita, ¿no? Yo ponía un ejemplo, si me permites. ¿Qué pasa si al camarógrafo aquí, ¿no? Le sacamos a patadas, ¿no? Y alguien toma una fotografía fuera del canal y dice, Félix y Iván, unos abusivos, han sacado a patadas al camarógrafo. Listo, toma la fotografía, se hace viral, se hace recontra viral, ¿no? Pero no sabe del antecedente. ¿Qué pasó? El camarógrafo aquí estaba en estado de ebriedad, estaba destruyendo todo, estaba rompiendo todo, entonces no nos quedaba otra que sacar la patada porque si no iba a destruir todo el canal, ¿no? O sea, no sabe el antecedente que había, ¿no? No sabe el contexto. Qué importante es el contexto. Reflexionamos mucho sobre el contexto desde Eliodoro Ayón, con mis compañeros. Qué importante es el contexto, porque alguien te viene con un chisme, algo, y dices, ¿dónde está el contexto? La gente se pregunta, ¿por qué habrá sido esto, no? Bien, lo que sí yo entiendo es que al emitir, al escribir, al publicar una información o una noticia, perdón, la noticia tiene que tener primero su fuente y luego tiene que también tener su contraparte, su correlato. El contexto me parece que es más bien las condiciones en que se han dado ese hecho noticioso. Ese es el contexto. Nosotros, por ejemplo, vivimos hoy un contexto tecnológico increíble, lo que antes no había. Entonces, creo que tanto el periodismo de ayer como el periodismo de hoy tiene que mantener un nivel de veracidad, un nivel de, digamos, de objetividad, etcétera, como era antes. Lo único que ha variado para mí, por lo menos en mi concepto, es que ahora, por ejemplo, tenemos un celular que puede sacar fotografías, que puede filmar, que puede llamar a la redacción, etcétera, etcétera, y
se ha facilitado de tanto que el periodista lo único que tiene que hacer es formarse y ser cada vez mejor. Claro, eso es lo que no ha cambiado, lo que tú acabas de apuntar. No ha cambiado desde la fundación del primer periódico, digamos, el Cóndor de Bolivia hasta estos días. Lo que no ha cambiado es, primero, el periodista ponerse frente al poder, ¿no? Cuestionador al poder, número uno. Número dos, la incesante búsqueda de la verdad. Ponerse contra el poder, buscar transparencia al poder para hacer un mejor gobierno, por ejemplo. Eso con celulares, en lo digital, periódico escrito, periódico en papel, televisión, radio. Eso no ha cambiado y no va a cambiar, ¿no te parece? La esencia esa. No va a cambiar, como decía, no va a cambiar porque antes, como hoy, tenemos un código de ética, tenemos un juramento que hemos hecho como periodistas, tenemos una responsabilidad social y eso está enmarcado exclusivamente en una formación que debemos tener y que debemos practicar a diario. Ahora, la noticia está exenta de todo color, está exenta de toda influencia política, de toda influencia religiosa. ¿Vos crees eso? Tiene que estar. Y yo voy a mencionar algo que nos dijo en un curso el padre Iribarne. Eduardo Pérez Iribarne. ¿Qué dijo el padre Pérez? El padre Pérez nos dijo que a ustedes tiene que gustarles la desnudez. Tiene que gustar la desnudez. Desnudez. Oh. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que elaborar, tienen que publicar, tienen que hacer noticias sin ningún ropaje. Ni verde, ni ropaje militar, etcétera, etcétera. Ningún ropaje, de tal manera que la noticia sea esa, en total desnudez, para que la gente vea cómo es o lea cómo es la noticia. Entonces yo no me olvido de eso, por eso es que sostengo que la noticia no debe tener ningún color, ninguna tendencia. En el momento que la noticia adquiere esa cualidad, se desprestigia, se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque con seguridad tiene su contraparte que está un poco intencionado, por decir si es político, si es religioso, si es negociante, si es corrupto, etc. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que saber discernir para publicar una noticia. Bueno, Félix Llanquipachá, que lleva años en el periodismo, es fundador del primer periódico digital aquí en Sucre, Sucre Press. Ha trabajado tanto en periódicos, ha trabajado como editorialista en la radio. Dime, Félix Llanquipachá, dime, tú trabajaste en periódicos de aquí, sí. ¿Cuáles? Semanarios, principalmente. Primero siempre, y perdone que haga esta referencia, ¿no? Yo he comenzado a escribir comentarios políticos y culturales. Ajá. ¿Dónde? Con el grupo, en Radio Nuevo Mundo, con el grupo que formábamos, usted los ha debido conocer, José Manrique, que en paz descanse, Will Burdaza. Abogados. Ahora. Will Burdaza, que en paz descanse también, Ignacio Mendoza, y el suscrito. Hacíamos periodismo político. De acuerdo, pero no, yo quiero llegar a una anécdota sobre el tema del periodismo escrito. Trabajabas vos en periodismo escrito, ¿sí? Claro que sí. De papel, digo. Sí, por eso, justamente iba a eso. Entonces, se corta ese proceso, ese periodismo que hacíamos con el golpe de Hugo Banzer. Después de las persecuciones, detenciones, etcétera, que hemos sufrido, volvemos en 1974 para fundar el primer medio escrito sustentado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que fue el Noticiero. El noticiero era de los periodistas, del sindicato. El sindicato. Qué lindo modelo, qué lindo modelo. Sí, el señor. Noticiero. Me contaban una anécdota que había que la fotografía de las, 5 de la tarde no tenía problema, pero la fotografía de las 8 de la noche, 9 de la noche ya tenía problema, había que ir a tocarle
la puerta a Maluenda para que pueda revelar la fotografía. Así es. Qué complicado ese tema. Era muy complicado y como decíamos hace rato, las tecnologías todavía no conocían lo que ahora conocen. Esas veces, por ejemplo, primero que se escribía las noticias en máquina común. Máquina de La escribir. Underwood, Ya. Esta mecánica. la mecánica, ¿no? Sí. Se escribía en papel. Ese papel iba a lo del dactilógrafo. El dactilógrafo escribía en una máquina que se llamaba Composer. Tenía memoria. Entonces escribía la noticia y volvía a escribir, o sea, hacía doble taipeo. Ajá. ¿Por qué? Porque en el primer taipeo metía en la memoria y en el segundo taipeo formateaba la columna. Entonces esa columna se imprimía en papel, digamos una columna de, por decir, de 4 centímetros. Ya. Cortábamos con tijera y a pegar en el tamaño de tabloide. Y tenías que tener un sentido de verticalidad y horizontalidad, pero a ojímetro, porque ¿con Sí. qué vas a...? Diseño del periódico. el diseño Todavía del- nosotros hemos llevado en la universidad ese tipo, así cortando y ¿Verdad? poniendo en unas páginas medio especiales. y Así es. todo. Entonces ya tenías lo que llamábamos el chanchito. En base al chanchito, por decir, el chanchito era ¿Era un 20 formato páginas. predeterminado? Claro, era un boceto, Un boceto. un boceto. ¿no? El periódico en chiquitito y en borrador. Exactamente, Sí. pagineado, ¿no? Ya. Página tanto está, así vamos a hacer, fotografía, 2 fotografías abajo, arriba, etcétera, ¿no? El titular. Ahora, ¿cómo se titulaba? Había una maquinita que era una cajita con cámara oscura y una cinta, una bobina que era material fotográfico y una cinta con el alfabeto en negativo, en película. Ya. Entonces eso metía ahí tenía una especie de ingreso que ahora podríamos decir un puerto USB. Metíamos y letra por letra, tal formar el titular. Una vez que ya está impreso iluminado en la cinta, en cámara oscura se pasaba al revelado. O sea, después de la búsqueda de la verdad, ponerse frente al poder, y había que ponerle una cosita ahí y otra por aquí. Así es. Pues el periodismo realmente era más complicado. ¿no? Era complicado, pero era una pasión y lo hacíamos con gusto, además sin ninguna retribución económica. Ninguna retribución económica, además. Además. ¿no? Entonces, así el titular salía al revelado y luego del revelado al fijado. ¿Qué tamaño era la grabadora con la cual trabajabas en ese tiempo? Grabadoras no había. ¿Cómo es eso? No había. Nosotros nunca hemos utilizado grabadoras. Cuando entró Canedo, sí, comenzó porque en la radio ya tenían su grabadora. Ya. Nosotros, en cambio, era solo con libreta. Libreta. Sí, o sea, los antiguos, ¿no? Pura libreta. Leodoro Ayllón nos decía, periodista sin libreta no es periodista. ¿Y sabe por qué es eso, Iván? Les ha debido decir también a ustedes, Eliodoro. Los apuntes, primero, te ayudan a ordenar. Segundo, te ayudan a ejercitar la memoria. Tercero, te facilita armar o determinar el concepto de la lead. Claro, la entrada que se dice, ¿no? Las primeras 5 líneas. Lo ¿no? que en otros lenguajes diríamos el resumen atractivo de la noticia. Ajá. Entonces, el tomar apuntes tiene sus Desde la grandes entrevista hasta el periódico, ibas pensando en cuál iba a ser la entrada, Así es. cómo iba a ser tu lead, cómo iba a ser esa entrada por la puerta de Así una, es, de una y información. cómo ibas a desarrollar, ahí en tus apuntes estaba, porque al tiempo de vaciar la noticia, estabas tiqueando qué cosa iba a ir primero. Claro, y así claro, luego claro, vaciar. ibas priorizando. La pirámide, que todos sabemos, ¿no ves? Sí, sí. Bueno, entonces, ese tipo de trabajo... Sí, pero la fotografía, me interesa el tema de la fotografía porque Ahora, también era un tema muy complicado, ¿no? Así es. Entonces, voy a acabar con esto de la libreta de apuntes. A ver. Cuando apareció la grabadora, el reportero iba y hacía su pregunta, ¿cuándo va a llegar la maquinaria para, no sé, para Ende? Y el entrevistado, bla, 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 y el entrevistador, el periodista, está pensando en la siguiente pregunta, pero no está escuchando qué está diciendo.
¿ya? Entonces va a la redacción y tiene que desgravar. Y esa es una pérdida de tiempo, pero formidable. En cambio, cuando usted tiene el apunte, ya conoce, ya tiene el mapa, ya tiene la estructura. Sí, entonces, pero además que el cassette se enredaba, todo eso, ¿no? O se acababan las pilas, había que correr a comprar. Bueno, entonces, ese es lo que las vivencias que hemos tenido como periodistas de antes. Bueno, qué apasionante, realmente apasionante. A ver, como última pregunta, querido Félix Yanquipacha con nosotros, que ha fundado el primer periódico digital, Sucre Press, continúa ejerciendo el periodismo, ha fundado periódicos como El Noticiero con el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, que era autogestionario y era eso, un servicio. Dime, en este tema, ¿qué es lo que deberían las nuevas generaciones aprender de ustedes, de las generaciones que han hecho periodismo bien a pulso? ¿Qué es lo que deberían aprender? Lo que deberían aprender es lo que en todas las épocas de nuestra historia, de nuestra vida, hemos aprendido. Primero, adoptar una profesión o asumir una profesión, un oficio como este, con todas sus consecuencias. Segundo, no perder de vista que es un servicio a la comunidad, a la población. Recordemos, y esto hay que decirlo con mucha claridad, cualquier gobierno o el poder político que atenta contra el periodista no está atentando contra el periodista en sí mismo, sino contra la población. Porque ¿a quién sirve con la noticia? ¿A quién sirve con la opinión? ¿A quién sirve con proporcionar conocimiento? Es a la población, al pueblo. Lo que los demagogos dicen, el pueblo boliviano, digámoslo también, ¿verdad? Entonces, toda esa pasión que le hemos puesto, eso tienen que contagiarse las nuevas generaciones. Evidentemente, ellos se han visto facilitados en su trabajo la parte técnica, la parte de apoyo logístico, pero está faltando la parte esencialmente ética, profesional. Eso está faltando. Y no es culpa de ellos, sino que las condiciones el contexto en el que nos estamos desenvolviendo facilita demasiado las cosas. Félix. Y no permite que acaben de formarse en la práctica. Nosotros que llevamos 25 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años, o 30 años de periodismo, ¿qué es lo que deberíamos aprender de las nuevas generaciones? Porque nos están enseñando muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que aprender de las nuevas generaciones es lo que estoy aprendiendo, a manejar, a aprovechar las ventajas que tenemos del Internet, de los celulares, de las nuevas tecnologías, en general, de la gran facilidad del acceso que tenemos a las noticias de todo el mundo. Eso nosotros estamos aprendiendo. Nuestros niños, nuestros infantes ya manejan mejor que nosotros nuevas tecnologías. Claro, son nativos, ¿no? Claro, ya nacieron con otro chip, estos chicos, ¿no? Claro que sí, pero además su lenguaje. A mí me gusta el lenguaje de los jóvenes que están en el chat, que están en el WhatsApp. Se comunican más fácilmente. Lo que nosotros antes teníamos que darle vueltas al asunto para hacerlo más bonito. ¿De dónde eran tus amigos? ¿De dónde eran tus amigos? Eran de aquí, ¿no? Claro que sí. Pero en cambio tu nieto, por ejemplo, ya tiene amigos en Japón, tiene en Canadá, tiene en Estados Unidos. O sea, el mundo ya se les abierta. Bueno, eso es impresionante. Es impresionante. Querido Félix, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado una pequeña partecita de ese apasionante periodismo que ejercían, que ejerces y que seguirás ejerciendo, porque el periodismo como esencia, ponerse frente al poder para buscar un mejor gobierno, para esa incesante búsqueda de la verdad, sea así. Bueno, sí. Muchas gracias, querido Félix. Gracias a ti, Iván, por invitarme y también un saludo cordial a tu numerosa audiencia. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias.